la esquina del Nazareno la saludamos con especial afecto. Bueno, ¿qué tal lleváis la variante Omicron del COVID-19? Para animaros, ya sabéis lo que ha dicho el delegado de la Organización Mundial de la Salud para Europa, ¿no? Que estemos tranquilos, que el 50% de los europeos nos vamos a contagiar. Es decir, que el 50% de los europeos nos vamos a contagiar con la variante. Eso lo ha dicho el hombre para animarnos. Ya sabéis por qué los médicos no hacen caso nunca de los médicos, ¿no? Es decir, que no se fían de ellos. Como sabéis, la pregunta a la que la Biblia quiere dar respuesta no es la de la existencia de Dios. Que Dios existe en el tiempo en el que la Biblia se escribe, nadie tiene duda. Habrá dificultad en entender o en comprender la existencia de un único Dios, el monoteísmo. Al fin y al cabo, el pueblo de Israel necesita un largo periodo, todavía antes de ser pueblo, para entender que hay un solo Dios. Cuando todas las culturas circundantes tienen una multitud de dioses para cada una de sus necesidades. La respuesta a la que quiere dar, la pregunta a la que la Biblia quiere dar respuesta, lo hemos dicho tantas veces, es la pregunta que también nosotros nos hacemos y difícilmente encontramos la respuesta adecuada si no es desde la fe. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mal? Yo era bastante amigo de un magnífico periodista, Alcántara, que sabéis que tenía cada día en Vocento, en el periódico Sur y ya después en toda una columna, prácticamente hasta pocos días antes de su muerte. Pues este hombre tenía que era un magnífico literato, un magnífico entendido en deporte, especialmente de boxeo, curiosamente, no le pegaba. Pues este hombre decía que si Dios existe, no tiene perdón de Dios. Tenía esa fe infantil, o no excesivamente madura, de culpar a Dios de todo cuanto en el mundo existe. De culpar a Dios de que no haya acabado con la pobreza, con el dolor del inocente, etc. Desde una concepción de un Dios todopoderoso en el sentido en que nosotros entendemos el poder. Sabéis que a lo largo de la historia, la palabra con la que Dios ha sido denominado ha ido complicándose de alguna manera e ideologizando. Porque del pantocrátor griego, Dios que todo lo ha creado, el Dios creador, que es la palabra griega, en el latín se traduce como el Dios omnipotens. Y ese título de omnipotens lo tenía el emperador. Con lo cual, se piensa en Dios como una especie de emperador que tenía en sus manos todo el poder. Un ser humano cargado de divinidad, con la vida y la muerte de sus súbditos en sus manos. Dios es el que todo lo ha creado y lo ha creado bueno. Dios no ha creado el mal, ni el dolor, ni el pecado. El dolor, el pecado, el mal son históricos y por lo tanto tienen un principio y van a tener un fin. Solo que la única fuerza capaz de acabar con el mal es la fuerza del amor.
el gran misterio de quién es Dios es el que acabamos de vivir, ese misterio de la encarnación. Dios se hace vulnerable, Dios se hace hombre, y al entrar en la historia de los hombres, en la historia de amor, se hace vulnerable. Dios se alegra con el amor de sus hijos, tanto como sufre cuando los hijos abandonan su casa y su cercanía. Nuestro alegato es descubrir realmente la bondad de Dios. Y a un mundo tan alejado, ofrecerle no el Dios omnipotente y tapabujero, sino el Dios misericordioso que se abaja y se rebaja, se pone por debajo incluso del hombre para sostenernos, para salvarnos, para cuidarnos. Dios acepta todo, incluso acepta y carga sobre sus hombros en su Hijo Jesucristo todas nuestras fragilidades y todas nuestras infidelidades. Lo que Dios no acepta es que nadie quiera ocupar su lugar, el endiosarlo. Lo que Dios no le tiene manía al faraón, como hemos visto en el libro del Éxodo, cuando, ¿qué tienen de mejor los israelitas que los egipcios? Hay un problema ahí. La capacidad que tiene el faraón de creerse Dios, de pedir ser venerados como Dios, de usar la divinidad para aplastar a la humanidad. Eso es lo único que Dios no tolera. Los falsos ídolos, los falsos dioses. Todo lo demás lo asume, lo acepta y lo carga sobre sus hombros, lo clava en la cruz con él mismo y lo resucita para darnos una nueva vida. El Dios del Éxodo aparece con una gama muy amplia y variada de rasgos. Es sobre todo y antes que nada el Señor que salva. Él ha entrado en diálogo con el faraón por medio de Moisés y le ha ofrecido todas las posibilidades para que realmente no entrara en conflicto ni en colisión con él. Pero el faraón no acepta el proyecto que tiene Dios sobre él y sobre aquellos esclavos, o sea, aquel pueblo que Dios ha elegido como pueblo suyo, no porque sea el mejor de los pueblos, sino porque es el más pequeño y el más necesitado. El Señor considera a Israel como su hijo primogénito y exige al faraón que los libere. Por eso, llegado el momento en que no acepta liberar al pueblo, Dios le dice, bueno, pues te vas a enterar, porque los primogénitos de Egipto, incluido tu propio hijo, van a desaparecer, porque tú quieres hacer desaparecer a mi primogénito, que es mi pueblo. El cántico de Moisés celebra la victoria del Señor sobre el faraón y la liberación de Israel. En la noche de la vigilia pascual, sabéis que hay dos textos que hay que leer necesariamente. El primero es la creación, el segundo es la liberación de Egipto. Porque precisamente la Pascua cristiana tiene su origen precisamente en este acontecimiento. Cuando Jesús celebra su primera Eucaristía es precisamente en el ambiente de la cena pascual. Quiero celebrar la Pascua con vosotros, la deseo ardientemente, le dice a sus discípulos. Y en aquella cena, Él es el Cordero. Cada año los israelitas, recordando la salida de Egipto, en la luna de Nisán, se reunían precisamente a recordar y actualizar, no en una ceremonia nostálgica de un acontecimiento del pasado. Para el israelita de entonces y de ahora, hacer memoria de lo ocurrido es traer al presente lo que pasó en aquel acontecimiento. Se reúnen
En el día de la preparación matan al cordero y lo preparan y cenan, como aquella noche hicieron. El cordero asado y rápido, el pan ácimo, no hay tiempo para que fermente la masa, no hay tiempo, es decir, el pan sin levadura, las hierbas amargas, para recordar de dónde vienen y a qué camino van, y rápido, rápido hay que salir, porque el faraón ha dado su permiso y se sabe claramente que más pronto que tarde se va a arrepentir. El paso salvador de Dios, que ha ido exterminando a todos los primogénitos de Israel, menos aquellos que con la sangre del cordero que se ha sacrificado para la cena han pintado las jambas de las puertas. Bien, pues en una celebración de la Pascua judía, Jesús celebra la primera Eucaristía. Es en la víspera de la Pascua. Y el cordero que se va a sacrificar será el mismo. Y por eso en aquella cena, al partir el pan, dice Jesús, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y al ofrecer el vino, esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Y los discípulos entendieron que algo estaba ocurriendo. No era una cena normal, no era una cena de Pascua como otras cenas de Pascua habían celebrado. Esa era distinta, la emoción se cortaba. Jesús está anticipando en aquella cena lo que en la mañana siguiente va a ocurrir en la cruz. Su cuerpo será partido y destrozado y su sangre será derramada. Su sangre no será ya la del cordero que se pone sobre las jambas de las puertas, sino que caída sobre todos nosotros nos libera y nos salva y nos saca de la esclavitud y rompe las cadenas de la muerte y del pecado. Por eso, quien lee el Éxodo entenderá después mucho mejor la Pascua cristiana. Porque no hay nada en el Nuevo Testamento que no tenga que ver con el Antiguo. Para entender bien el Nuevo Testamento hay que conocer el Antiguo. Y para entender bien el Antiguo Testamento hay que leerlo desde el Nuevo. Porque si el Antiguo Testamento se lee sin la luz de Jesús, algo le falta. Pero si el Nuevo Testamento lo leemos sin tener presente la historia que le precede, algo también nos falta. Y ya os decía, lo sabéis perfectamente bien, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. El Dios amor es amor desde el mismo día en que decide crear hasta el amén del libro del Génesis, del libro del Apocalipsis. Sabéis que desde el principio hasta el final, desde el hágase hasta el amén, es el mismo Dios, el que crea, el que recrea, el que, digamos, nos salva. También el cántico de María, la hermana de Moisés, curiosamente, unas mujeres lideran la celebración de la libertad. Cuando el pueblo ya en la otra orilla del Nilo, después de haber atravesado el Mar Rojo, se encuentran ya libres del faraón y sus tropas. Quienes entonan el canto de la libertad van a ser las mujeres. Ahí lo dejo, porque curiosamente en un pueblo tan patriarcal como el pueblo de Israel, ese protagonismo de la mujer tiene que ser ciertamente una ayudilla de Dios para ponerlas en su sitio. Una vez convertido Dios en el Rey de Israel, el Señor guía y protege a su pueblo por el desierto, dándole agua y alimento que necesitan para sobrevivir y ayudándole a superar tanto las dificultades externas que se van planteando como las internas que como pueblo no acostumbrado a la libertad le van surgiendo. Cuando nos acercamos al sacramento del perdón, normalmente decimos,
padre, porque el cura también se confiesa con otro cura, claro. Cuando nos acercamos siempre vamos casi con la misma cantinela, ¿no? Es que mis pecados son los mismos, es que no consigo, digamos, ser mejor, es que es la historia interminable, es nuestra historia. También el pueblo de Israel le costaba vivir en libertad. Las cadenas de la precariedad, las cadenas de la esclavitud, son tan fuertes en el pueblo de Israel y en nuestra vida que es muy difícil romperla y soltarla. Por eso siempre andamos ahí, y dirá aquello San Juan de la Cruz tan precioso, ¿no? Qué lástima que el pajarillo, habiendo roto cadena, aún no pueda volar. Lástima que agarrado un hilillo no lo suelte ya. Y es que posiblemente Israel había roto con las cadenas de una esclavitud, pero seguía agarrado a los hilillos de sus propias esclavitudes, y eso le impedía avanzar por el desierto. El desierto no es solo un lugar geográfico, es un lugar teológico. No hay posibilidad de llegar a la libertad sin un paso por el desierto, sin un desprendernos de todo aquello que impide que seamos de verdad libres. Porque la libertad no es algo externo a nosotros, sino también algo que está en lo más profundo de nuestra alma. Hay un momento en que San Pablo comenta que en Roma ya encarcelado, esperando su ejecución, dice: estoy alegre de llevar estas cadenas por Cristo y me siento absolutamente libre. Pablo, encadenado, se siente más libre que nadie, porque esas cadenas las lleva por Cristo. La montaña del Sinaí es el escenario principal del Antiguo Testamento, el más importante. Mira, estos 5 primeros libros, especialmente Génesis y Éxodo, son la clave de todo el Antiguo Testamento. Junto con los otros libros, el Levítico, el Deuteronomio y los Números, que son libros menores, los judíos lo consideran la Torá, porque ahí está todo. Ahí está la clave de lo que será después el resto, digamos, de la literatura santa. Entender bien y comprender bien el Pentateuco, especialmente Génesis y Éxodo, ayuda mucho a entender el resto de la Escritura Santa, incluido el Nuevo Testamento. Y si el desierto es mucho más que un lugar geográfico, la montaña también. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. Moisés sube al Sinaí deshecho. Él, contra todos sus deseos, porque Dios se lo ha mandado, lidera y se hace capitán de su pueblo. Porque de esas cosas increíbles. Él, que era príncipe de Egipto, de modo que una mañana le sale su vena hebraica. ¿Y cuántas veces habría visto a los egipcios maltratar a los israelitas? Pero aquella mañana le salió su vena hebraica, tuvo que salir huyendo. Es preciosa la historia de Moisés. La historia de Moisés es la historia también de nuestra propia existencia, porque todo no es luz ni gracia en la vida de Moisés. Moisés, como los grandes personajes de la Biblia, es un consagrado, un elegido, un llamado, un vocacionado, y es también un pecador. Porque a veces nosotros idealizamos tanto a los personajes que no son imitables, porque si son perfectos, ¿ahí qué hacemos nosotros? Son personas como tú y como yo, con muchas luces y también con algo de sombra, con unas ganas inmensas de libertad, pero mientras está atrapado en muchas esclavitudes, con mucha gracia y también con mucho pecado, porque el Señor es el que salva, el Señor es el que libera. Bueno, pues Moisés
que se encuentra liderando al pueblo de Israel, sin fuerza y sin ganas, sube al Sinaí deshecho. Y en el encuentro transfigurador con Dios, baja rehecho. Subir al monte es subir al encuentro con el Señor. La montaña será más que un lugar teológico, un lugar geográfico, un lugar teológico. Es signo del encuentro con Dios. También Elías, el gran profeta, subirá en este caso, no será el Sinaí, sino el Horeb. Y subirá también hecho polvito porque está perseguido, ha anunciado lo que Dios le ha pedido y se han puesto en contra de él los reyes, el pueblo, no ha quedado nadie que no esté en contra de Elías. Y ya ahí, a la falda de la montaña, ya sin fuerza, dice, bueno, aquí me pongo, aquí me muero. Y hay todo ese diálogo también precioso con la viuda de Sarepta, etc. Sube al Horeb, en la brisa se encuentra con el Señor y baja rehecho, con nuevas ganas y nuevos bríos, para ir de nuevo al Rey y a quien haga falta, a anunciar lo que Dios quiere y desea. Y también Jesús sube a la montaña, sube acompañado de Juan, Santiago y Pedro. Ya no es el Sinaí ni el Horeb, es el Tabor. Y allí en el Tabor Jesús se transfigura delante de ellos. Le echa una película de resurrección. Bueno, le echa el tráiler. ¿Os acordáis cuando íbamos al cine y nos ponían un tráiler de la película que iban a poner 2 semanas más tarde cuando tocara, para meternos ganas en el cuerpo? Pues lo mismo que hace Jesús con aquellos 3 discípulos que, asustadísimos por lo que está por venir, algo se huelen. Jesús ya empezó a hablarles de Jerusalén, de su próxima, del momento final, y están, digamos, con una mosca detrás de la oreja, se los lleva al Tabor. Y en ese momento de la transfiguración, Moisés, Elías, Jesús, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Pero hay que volver a la realidad. Y curiosamente esos 3 que han visto el tráiler de la Pascua serán los que vean a Jesús en el Getsemaní, hundido, destrozado, dudando, agobiado. El haber subido al monte les ayudó a poder tragar y a poder, digamos, ver a un Jesús tan roto y tan deshecho, porque ya habían visto algo de luz. Es como si Jesús le dijera, mira, venir y ver un poco de luz porque lo que os queda por ver no vais a ser. Aquello que le había preguntado, ¿beberéis el cáliz que yo he de beber? Pues lo beberéis, pero después de que yo resucite. La montaña, el Sinaí en este caso concreto en el Éxodo, es el lugar de la teofanía, donde Dios se manifiesta. Y se manifiesta como es. El que ama al hombre y le da su ley, que no es una ley opresiva ni opresora, es una ley liberadora. El decálogo es una liberación para la humanidad. Es una ley para un pueblo libre, para un pueblo que ya no es esclavo. El hecho de que el decálogo esté planteado en negativo le quita quizás una fuerza arrolladora. Ponerlo en positivo. Y el no, ponerlo en positivo. El no matará, el no robará, el no mentirá. Ponlo en positivo. Ama la vida, lucha por ella, defiéndela siempre, di la verdad, juégatela por la verdad. No coja, comparte, acrecienta, pon en común. Y así sucesivamente os daréis cuenta que no es una ley opresora, sino una ley para un pueblo libre que ha de descubrir el amor que Dios le tiene y el amor que ellos han de tener
a los hombres. Porque curiosamente, los dos mandamientos que Jesús después resume en uno, están en el Pentateuco. El amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, en el Deuteronomio. Y al prójimo como a ti mismo, en el Levítico. ¿Y qué hace Jesús? Une los dos. El doctor de la ley, aquel que Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, lo que hizo fue coger un trozo del Deuteronomio y un trozo del Levítico. Y Jesús da un paso más. El nuevo mandamiento es amar. Porque quien ama a Dios no puede dejar de amar al hermano. Si tú dices amar a Dios, dirá San Juan, ¿a quién no ve? Y no ama a tu hermano al que ve, miente. Y eso no hace falta que nos lo diga San Juan, lo sabemos perfectamente. Que no se puede amar a Dios si no amas al hermano. Qué caprichoso es Dios, con lo fácil que sería amarle a Él, que al fin y al cabo no molesta ni le vemos, ¿no? Pero su rostro, su corazón, lo ha puesto en cada una de las criaturas, especialmente en las más vulnerables, en las más pobres. En la montaña, Israel experimenta la presencia y el poder y la majestad de Dios. En la traducción, en la tradición, en los capítulos de Éxodo 19 y 20, la teofanía culmina con la donación de los mandamientos y de las leyes. Esa teofanía culmina con la visión de Dios y establecimiento del culto. Una comida, un santuario que va a visibilizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y el Sinaí es también el lugar donde se firma y se ratifica ya para siempre la alianza de Dios con su pueblo. Y a pesar de eso, como Moisés tardaba en bajar, ¿verdad?, ¿qué hicieron los israelitas? Pues un becerro de oro. Y a pesar de todo y por encima de todo, Dios ya dio una palabra de amor a su pueblo y la mantendrá por toda la eternidad. El tercer libro del Pentateuco es el Levítico. Y aunque esa palabra no aparece en ninguna página del libro, en la traducción de los 70, los griegos, le dieron ese título de Levítico basándose en su contenido. Si hemos dicho que en el Sinaí comienza el culto a Dios, el pueblo de Israel ya empieza a tener una relación con Dios, que es el culto. Al fin y al cabo, el culto no es una cosa externa, ni el culto es la manera con la que una asamblea, una persona, un grupo se relaciona con Dios. El pueblo de Israel, que había estado ahí esclavizado y perdido y que no tenía conciencia ni de su pueblo ni de su Dios, a partir del encuentro de Moisés, que del Sinaí en nombre él, de todo su pueblo, comienza, digamos, una nueva relación con Dios y de ahí nace un culto. El culto a Dios será un culto vacío si no está, digamos, lleno precisamente de la ley del decálogo de la alianza, de ese pacto en el que el hombre reconoce a Dios como Dios y no hay otro Dios fuera de él y se compromete, digamos, a amarle a él y a las criaturas. Pues gran parte del libro se dedica al culto y a cuanto se relaciona con él. Y ya sabéis que en ese culto tienen una especial importancia los sacerdotes. Y los sacerdotes en Israel se consideraban descendientes de uno de los hijos de Jacob.
de uno de los hijos de Israel, Leví. Pues los hijos de Leví eran los que se encargaban del templo, los que se encargaban del culto. También se llama Levítico porque en este libro una de las leyes más importantes es la de la santidad de los sacerdotes. Los primeros 5 capítulos describen el ritual de los sacrificios. Es curioso. Explica paso a paso cómo ha de hacerse el culto a Dios. Cómo es un holocausto, cómo es un sacrificio de comunión, cómo es un sacrificio de expiación. Mirad, el holocausto es lo más que Israel puede ofrecerle a Dios. Es un sacrificio animal, pero se quema absolutamente todo. No es que hacemos un sacrificio y después nos comemos lo que hemos sacrificado, que eso sería un sacrificio de comunión. El holocausto es un gesto de gratuidad y de generosidad total, porque lo que se le ofrece a Dios se quema totalmente. Yo no me aprovecho de eso. Pasado el tiempo dirá Jesús que Él no quiere ni holocausto ni sacrificio, que Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Lo habrá dicho David y después Jesús lo reitera. Bien, resumiendo, los lugares en la Biblia, más que geográficos, son teológicos. E Israel va a tener un culto a Dios en el momento que es un pueblo libre. Sin libertad no hay verdadero culto a Dios. Sin amor a Dios y amor a los hermanos no hay verdadero culto a Dios. Y el verdadero culto tiene siempre también un aspecto fenomenal. El culto a Dios tiene también una base de una comida ritual. ¿Nos suena eso de una comida ritual? Porque resulta que pasando muchos siglos en el ambiente de una cena pascual, Jesús hace otra cena, instituye otra comida, instituye otro sacrificio de expiación y de comunión. No habrá más holocausto. Él es el que se quema absolutamente por nosotros y nos invita a comer de ese pan y a beber de ese vino, porque comiendo y bebiendo de ese vino le comulgamos a Él y nos llenamos de sus sentimientos. La Eucaristía cristiana tiene su origen precisamente en esa Pascua y en esa comida que nace precisamente en el Éxodo. Pues seguiremos el próximo día si Dios quiere.